Hoy nos acompaña el doctor Francisco García. Más de 15 años dedicado a la medicina del deporte, trabajando con atletas de alto rendimiento y pacientes en Tec Salud. Es médico responsable de rehabilitación en el Club de Fútbol Rayados de Monterrey. Acompaña de cerca la recuperación y el desempeño físico del primer equipo. Es un honor para nosotros tenerlo en Makers, México. A ver, los que estamos en el fútbol, todos coincidimos en de que no, pues yo me perdí eventos familiares, eventos escolares de mis hijos, me perdí cumpleaños, me tocó andar fuera en fechas importantes, pero bueno, eso siempre se compensa con la experiencia que te da el fútbol de vivir cosas que es difícil que cualquier persona le toque vivir. Paco, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Qué gusto saludarte y a mí me va a encantar platicar contigo porque tienes una de esas chambas que pagarías por tener, ¿no? O sea, que mucha gente pagaría por tenerla. Sí. Me acuerdo cuando me hablaron la primera vez, bueno, cuando entré a Rayados a Fuerzas Básicas, fue lo primero. Tenía mi sueldo de Fuerzas Básicas y cuando por situaciones que pasaron que me dicen, te vas a venir al primer equipo, yo ni pregunté si me iban a subir el sueldo, nada, yo les dije sí. Oye, pero no hemos hablado de lo que me digan, les voy a decir que sí, o sea, cuéntenme para ese puesto. Y sí, porque es una cosa que muy aspiracional, ya que te dedicas al área donde estoy yo, pues estar en un equipo de primera división, que resulta que es el equipo que le he ido toda mi vida. Aparte pues, el privilegio entonces pues es algo que sí, como dices tú, hasta se pagaría por estar ahí. Eso, para los que somos pamboleros es un sueño, lo que vives tú todos los días. Pero a ver, regresemos. ¿Cómo comenzaste para llegar ahí? ¿Qué estudias para ser un doctor de rehabilitación? Bueno, primero yo desde pequeñito, no sé en qué momento me entró esa idea de que yo quería ser doctor, pero desde de kinder o así. No había ningún doctor en la familia como para decir, es que él quiere ser como el papá o el tío o el abuelito, ¿no? Y como que eso, al yo decir algo de doctor, como que la retro que me daban de, pues no hay ni uno en la familia, como que eso a lo mejor me hizo decir, pues yo voy a ser el primero. No, y siempre a la familia le encanta tener un doctor. Claro, pues es algo muy padre. Que sí. Luego ahí te cobra factura en las reuniones porque todo el mundo, oye sí, tómame la presión y oye, ¿qué me pongo aquí? Pero bueno, yo tengo un primo que es doctor, que obviamente todo el tiempo estoy consultando y no le pago. O sea, pobre vato que conmigo tiene. Pero sí, todo el mundo lo bombardea en las carnes asadas. Oye, y esto y lo otro. Es un... Sí, yo siempre me pongo a pensar, a ver, cuando le hablas a un plomero para que te arregle la casa, pues no le dices, oye, aprovechando que eres plomero, ven y arréglame aquí en la casa algo, ¿no? Y de gratis. Pues ahí como un favor. No le decimos así, o cuando vamos a cualquier otro servicio no les decimos, oye, pues ya que eres, y a los doctores nos pasa mucho que sí, oye, pues aprovechando que estás aquí, mira que el hombro, y que, bueno, ya es como que parte de lo que sabemos que pasa. Desde mi ignorancia, para ser doctor en rehabilitación, especialista en rehabilitación, estudias una carrera de doctor normalita. Sí, o sea, estudié medicina en la Escuela de Medicina del Tec de Monterrey, y luego entré al Departamento de Medicina del Deporte y Rehabilitación del Hospital Universitario. Ahí es donde decides que ya te quieres dedicar. O sea, estudias la carrera de doctor y luego ya decides que tu especialidad sea en medicina del deporte. Tienes que aplicar para entrar a una especialidad. Tienes que presentar un examen a nivel nacional, donde siempre es un filtro y es el terror de todos los que acabamos medicina, porque tienes que presentar un examen, el examen nacional de residencias que se llama, que hay 30,000 aplicantes, pero hay 4,000 plazas, o sea, es muy difícil el filtro. Para especializarte. Para una especialidad, por eso hay muchos médicos que no logran, intentan, creo que tienes 3 intentos, me parece que era en esa época, ahorita ya no sé, pero si en 3 intentos no quedabas, ya no te volvían a dejar presentar nunca, y tenías que ser médico general ya. Entonces, ¿Y qué te jaló a la medicina del deporte una vez que acabaste tu carrera? Mira, yo primero en la carrera, mi aspiración era hacer algo más de medicina interna, como gastroenterología o algo así. Mis compañeros, que tú conoces cuando estás mucho tiempo comiendo con alguien, dicen, hombre, yo le veo más madera de esto o del otro. Ellos como que siempre me dicen, hombre, es que a ti te vemos
más como traumatólogo, como trabajando en un equipo deportivo, así entrando a atender jugadores. Me decían mis compañeros de carrera, y yo, no, yo quiero ser gastroenterólogo. Es cuando de repente uno, dentro de sus sueños, a veces uno se desubica y a veces no somos realistas de lo que tenemos de capacidad, y a veces quieres apuntarle a algo que no es tu fuerte. Acabas de decir algo bien interesante. Es como que ser muy consciente y autoconocerte para saber cuál es el potencial máximo que tienes. Sí, porque yo soy un creyente firme de que cuando alguien es malo en algo, y se no es aferra. que sea malo como persona o que tenga menos capacidad, sino que no es el área donde va a brillar. A lo mejor lo de él es otra cosa. Y siempre les pongo ahí a los alumnos que van a rotar ahí con nosotros, les digo, mira, si tú a Albert Einstein lo pones a jugar básquetbol, vas a decir es el peor jugador de la historia. Claro. Si a Michael Jordan lo ponías a dar clases de física cuántica, dirías, este es un desastre, este chavo no sabe nada. Pero cámbialos y ponlos a cada uno y son los mejores de su área de la historia. Entonces, ¿cuántos Albert Einstein no vemos de repente jugando básquetbol y decimos, es lo malísimo? Descartamos, cuando realmente lo que le falta es estar en un entorno que pueda brillar. O sea, es así como analiza bien para qué eres bueno y dedícate a eso, porque es en lo que mejor te va a ir. Sí, necesitas conocerte y saber cuáles son tus puntos fuertes, escuchar a la gente, que a veces también tiene el lado malo de que no, y tú no vas a poder, y tú no puedes, y que ni se te ocurra. A veces sí es un reto decir, no, pues les voy a demostrar que sí, pero dentro de ese análisis que todo mundo deberíamos de hacer, es saber en qué soy bueno para poderlo explotar mejor. Claro. Entonces, yo quería hacer eso. Mi primer examen de admisión a residencias quiero aplicar para medicina interna y no pasé. Eran... ¿Ya para medicina del deporte? No, medicina interna. Medicina interna. Es que yo quería... Como internista. Y todo, no, hombre, que tú acá, yo les voy a demostrar que no paso. Pues es un shock ahí personal y un análisis de ver si la iba a poder hacer o no. Entran dudas, entran de que, híjole, ¿a qué me voy a dedicar? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien todos estos años? Y ese autoanálisis y ese tomarte un tiempo de break para realmente replantear la ruta, dije, oye, sí te pegó entonces. Sí. O sea, tronar sí te pegó. Sí, o sea, es un año que ya no podía hacer nada, hasta el siguiente año tenía que volverlo a intentar. Pero era decidir, ¿me voy por el mismo camino o no? Entonces, en esas semanas, meses posteriores a ese momento, pues empiezan a darme las vocecitas de mis compañeros de que es que tú eres muy bueno en estas cosas. Y yo, a ver, pues, ¿dónde hay una especialidad de eso? No, pues me doy cuenta que hay una especialidad de medicina del deporte y rehabilitación aquí que nunca me había pasado por la cabeza. Empiezo a meterme a fondo, voy a pedir informes, me pongo ahí a investigar en cuál era el área y dije, oye, pues esto está padre. O sea, a mí me encanta el fútbol y los deportes. Dije, oye, o sea, mi trabajo sería estar ahí. Dije, a ver, déjame. Y replantea la ruta, me metí a fondo todo ese año y vuelvo a aplicar, pero ahora para medicina del deporte y rehabilitación, y quedé en segundo lugar ese año de los aplicantes. Entré a la especialidad y me propuse ser el mejor en esa área y en mi especialidad. Así se fue dando y así fue como llego a medicina del deporte. Pero... Oye, pero iniciar a ejercer es una de las ramas más difíciles, ¿no? Porque, bueno, si eres un médico general, pues te acomodas en cualquier hospital, pero en medicina del deporte en específico... Sí, medicina del deporte, el área de trabajo yo me imaginaba trabajando en una escuela, en una universidad de médico ahí, asesorándolos cuando se lastimaran los chavos, o en un hospital, o poner mi consultorio, esa era mi visión. ¿Medicina del deporte abarca también trauma? No, o sea, traumatología es otra especialidad. Ellos operan, de hecho trabajamos muy en conjunto con ellos porque ellos nos mandan a los pacientes a nosotros para rehabilitarse, para después de las cirugías, y es como colaboramos, pero sí son especialidades diferentes. Entonces, bueno, cuando yo estaba haciendo mi especialidad, en esa época estaba el Piojo Herrera en Rayados, y el preparador físico del Piojo Herrera es muy amigo del que era el jefe de departamento en esa época de medicina del deporte, el doctor Oscar Salas. Uh-huh. Entonces llegan a un acuerdo de mandarnos a hacer las evaluaciones de pretemporada ahí al departamento.
Entonces, cuando nos avisan, oye, van a venir los Rayados a hacerse sus pruebas de pretemporada aquí, yo así era como que, porque yo a los jugadores los veía cada fin de semana o en la tele o en el estadio. Claro. Cuando me dicen, O sea, aficionado Rayado. cuando me dicen, real. te los vamos a traer aquí para que tú les hagas unas pruebas, yo así de que, wow. Yo era el único Rayado de esa generación y los demás o no les gustaba el fútbol o le iban a otros equipos. Entonces yo andaba como niño en juguetería y llegaban los jugadores y yo, no hombre, yo le hago la antropometría para medirle la grasa. Y luego, no hombre, yo me lo llevo a la prueba de fuerza. Y luego, yo me lo llevo a la prueba de fuerza. Y no hombre, a ver, dame todo, yo hago los reportes. Oye, luego veías los programas deportivos y hablaban de los rendimientos y tú los traías, tú sabías exactamente cuál andaba bien y cuál andaba mal. Sí, ¿Y por qué? sí, cuando es pretemporada, digo, son valores que te sirven para ver dónde está cada quien y a partir de ahí irlos llevando para que lleguen bien al torneo. Oye, resulta que ese afán mío de querer hacer todo y de querer apoyar y aportar y participar, pues al segundo año que vuelven a llevar a Rayados, que se llegaron 2 veces a la final con el Piojo Herrera en un año y la perdieron las 2, pero jugaban muy bien, pues me dicen a mí la gente de Rayados. ¿Fue una contra Pumas y otra contra Toluca? Sí. No, ¿sí? Esas 2. Que la de Pumas era de Rayados. Sí, no, yo no pues soy Rayado, pero era de también, Rayados. la otra también, pero siempre factores ahí que se mezclan. Es que es muy difícil ganar, muy difícil ganar. El ser campeón es muy complicado, se tienen que combinar un chorro de cosas. A mí entonces me dicen, oye, queremos abrir un centro de entrenamiento nuevo, estamos a punto de abrirlo, se llama El Barrial, que pues estamos ahorita. O sea, a ti te tocó todavía el Cerrito. Sí, estaba el Cerrito ahí en esa época. Y me dicen, y queremos comprar todos los aparatos que tienen para ya hacer nosotros nuestras pruebas. Y pues vemos que tú eres el que andas aquí movido y haciendo y deshaciendo. Que estás hablando que el Barrial está montado con toda la mano, ¿no? O sea, sí, son lo hicieron específicamente para eso, sí. Se habla de que es una de las mejores instalaciones de primera división que tiene un equipo. La verdad general. Que sí. Tenemos un hotel ahí y todo. Entonces me dicen, oye, ahora queremos hacer esto y vemos que tú eres el que andas aquí moviéndote y el que le sabe a todo, y porque mis demás compañeros al verme a mí que yo lo hacía decían, pues que lo haga él, porque aparte teníamos mucho trabajo del normal. Entonces, no, pues que lo haga Paco, pues es el que se lo aviente, pues él anda bien emocionado, que lo haga, bueno. Entonces me dicen, oye, hay una plaza en Fuerzas Básicas y queremos contratarte ahora que te gradúes, para que cuando nos toque evaluar, fíjate, nos ayudes. Todavía sin graduarte y ya estabas metido. Sí, de hecho, yo 3 meses antes de graduarme ya me habían contratado en Fuerzas Básicas, pero les dije, yo no puedo hasta tal fecha, hasta abril, que ya esté libre. Entonces, así es como llego a Rayados por esa. Entonces yo les digo a mis alumnos, a mis hijas, les digo, cuando estén haciendo algo, acuérdense que siempre hay alguien que te va a ver, siempre hay alguien que te ve y siempre te acuerdas del que trae buena disposición, el que ni le pides algo y te lo hace, o cuando se lo pides lo hace con muy buena gana. Y esas cositas no son casualidad. Siempre me dicen, no, qué suerte que entraste a Rayados. No. Que fue una friega. Se confunde sirviente con servil. Hay que ser servil porque esa es una actitud. Ser sirviente pues ya es otra cosa, ¿no? Sí, o sea, sí, ya, no, pero ser servil, disposición siempre, para el trabajo, siempre buena actitud. La gente te va a percibir bien y va a querer estar contigo. Sí. Así llegó a Rayados. Y eso te llevó a... Eso me llevó, me pidieron una recomendación al doctor Oscar Salas y el doctor que estaba ahí también dijo, a ver, pues, ¿quién es? No, tráiganselo. Oye, pero un trabajal, ¿no? Porque estás hablando que Fuerzas Básicas es sub-15, sub-17, sub-19, sub-20. Sí, a mí me llevan de entrada en Fuerzas Básicas a tercera división. Yo estaba en tercera división cuando llego a Rayados. Fue mi primer puesto en el fútbol profesional. Como encargado del equipo. Del equipo, de viajar con ellos, de estar en los partidos, en entrenamientos, pero cuando había pruebas de pretemporada me hablaba el doctor Pedro Luna, que es el que estaba ahí. Francisco, vente para acá porque voy a hacer las pruebas otra vez, ayúdame. Y le ayudaba a hacer todo lo que sé yo en el hospital, que así me conocieron. Aquí, acá. Le ayudaba a hacerlo acá, entonces ahí empezamos a hacer el Club Monterrey. Por primera vez empezó a hacer sus propias pruebas. ¿Te tocó atender algún chavo que llegara a primera división? Sí, muchos. Pues el Tecatito Corona, que tuvo una carrera muy exitosa. O sea, te tocó antes de irse a Europa, pues se fue a Europa, sí. O sea, se debutó 3 juegos. Ese lo conocimos de 14, 15 años. Sí. Luis el Chaca Rodríguez, que después fue campeón con Tigres y que tuvo también una carrera, yo lo tenía en la categoría de 14 años, ahí lo conocí a él, a su hermano, a sus papás, y van pasando los años y llegan. Oye, pues ya la verdad es bien difícil que lleguen. Sí. Alguna vez me tocó entrevistar un par de jugadores de Rayados, y sí, pues te platican la dedicación que tienes que tener para llegar.
para que llegue un chavito de todos los cientos o miles que hay ahorita en fuerzas básicas de todo el mundo, de todo México, por ejemplo. El que llega a veces no es el mejor técnicamente. El que llega es el que es el mejor mentalmente, el que va a soportar que no lo metan a jugar, el que va a soportar que una lesión y que salga adelante, el que va a soportar que haya un problema en su casa familiar y que tenga la fuerza para que no le afecte su rendimiento, el que tenga la fuerza de cuando llegue un momento crítico en un partido pueda seguir jugando igual, porque la gente con la presión muchos se inhiben y desaparecen. Todo ese proceso de un chavito, el que resiste los golpes que le da el fútbol, la vida, esos son los que llegan. Porque a ti te tocó ver a muchos no, hombre, que muy buenos y seguramente se quedaron. El 99% que este es Messi, ¿verdad? Ahorita se dedican a otra cosa. No, es bien difícil que lleguen, y no te digo, no siempre llegan, pero yo soy muy amigo de, casi hermano de Aldo de Nigris, y él me decía, de la generación donde yo estaba de futbolistas chavillos, yo era el menos técnico, había otros que eran buenísimos, pero no llegaron. Dice, yo llegué porque de acá era fuerte y no me arrugaba, y me pegaban y me levantaba. O sea, hablas de puras cosas que no tienen que ver con la habilidad del fútbol. No. Fortaleza mental. Lo mental. Dedicación, bien, disciplina, que aplican muchas cosas de la vida. Sí, vamos, pues es como que los mismos atributos para salir adelante en la vida, en cualquier cosa que hagas, si no los tienes en el fútbol, exacto, es lo mismo. El talento. Y mucha gente cree que no, mírame, un vecinito es buenísimo jugando fútbol, hombre, se deberían de llevárselo. A mí cada rato me dice, oye, tengo el hijo de un amigo, es muy bueno, háganle pruebas. No es así, o sea, no es así. Oye, Paco, entonces podrías decir que una persona que juegue de 7 para arriba, si tiene todo eso, llega. Tiene muchas más posibilidades. Porque fíjate que aparte tienes que gustarle al entrenador. Sí, bueno, ya son un chorro. Tienes que no lesionarte. Tienes que aguantar cuando te hablen los amigos. Oye, vente, estamos aquí en la fiesta con puras amigas y vente, que te estamos esperando, y que puedas decirles no porque tengo entrenamiento. Y en la mera edad. Y es en la edad donde todo mundo es lo que nos gusta, los amigos, el salir. El que quiere llegar, eso lo tiene que dejar. O sea, es un sacrificio, como todos los que trabajamos en cada quien en su puesto. Tú te acuerdas y dices, no, yo para llegar aquí tuve que sacrificar esto, me costó. Pero en el fútbol creo que es más difícil todavía. Es más difícil, sí. Yo les digo, es más fácil que te metas a estudiar medicina y seas un médico a que te metas a fuerzas básicas y llegues a profesional. Por estadística incluso. Sí, claro. O sea, sí, no, es un medio bien complicado. Por eso los que llegamos a ver en la televisión, que son muy buenos, por eso ganan lo que ganan y por eso generan lo que generan en miles de personas, porque es bien difícil el proceso para ver. ¿Y cómo se nota en un jugador profesional? Por ejemplo, tú ves a una persona, no sé, hablemos de alguien muy famoso, que es Sergio Canales, que se ve que tiene una vida personal muy ordenada. Bastante. Y entonces, al ser una persona muy ordenada, su rendimiento pues es muy parejo. Y entonces, los jugadores jóvenes, bueno, yo por ejemplo lo voy a la América, pero me cae re gordo ver a Kevin Álvarez o a Lichnowsky en muchos eventos y se nota luego en el rendimiento en la cancha. Sí, es muy fácil perder el equilibrio para un futbolista profesional. Porque tiene acceso a todo. Sí, digo, nosotros lo vemos cuando hay jugadores que empiezan a bajar rendimiento, los que los conocemos o estamos muy cerca de ellos, te das cuenta que es porque traen algún problema familiar, tienen alguno de los hijos enfermos, está por terminar el contrato y no les han hablado para renovar y empieza la cabeza a darles vueltas. Claro, ¿para dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? O sea, son un sinfín de... Cuando un jugador rinde es porque todo está bien equilibradito. Cuando un jugador le ves y dices, no, es que te anda bien mal porque no juega como antes o bajó mucho el nivel, algo ya se desequilibró a nivel personal, mental. Y luego la presión de los medios que es brutal. Y luego hay algunos que pues ahorita todo mundo tenemos el acceso a las redes sociales y leemos todo. Y pues cuando un jugador lo empiezan a criticar, pues claro que son personas, ¿verdad? Les pega y algunos no lo saben asimilar como deberían y les da más para abajo todavía. Hay otros, como el caso de Miguel Layún, que lo tuvimos acá y lo conozco, que en el momento más crítico que todo un país lo estaba atacando, tuvo esa fuerza de acá
Digo, le costó. Y luego lo ves ahora que ya no está en el triunfar. fútbol, cómo hace muchas cosas que tienen que ver con el éxito. Claro. Transmite acá y compra los derechos de acá y está metido. No, tiene una mente bien emprendedora y es un tipazo Miguel y le está yendo muy bien. La verdad, desde que era jugador decíamos, hombre, Miguel cuando se retire le va a ir bien en lo que intente porque tiene esa habilidad y esa visión para hacer un chorro Qué de importante cosas. es todos esos atributos que dices en cualquier cosa de la vida, incluido en el fútbol. En la vida y en la cancha, En como la es vida y el en la lema de cancha. Rayados, aplica muchas cosas que vivimos en el fútbol, aplica para por cualquier ámbito de la vida. Bueno, y ahora platícanos, ¿cómo te fuiste metiendo de fuerzas básicas hasta llegar al primer equipo? Porque, pues esto es como una pirámide, ¿no? Hay muchos, ese puesto lo quieren un Sí, chorro de personas. Sí, había varios médicos en el club en esa época. Mira, igual, yo decía, a ver, ya estoy en Rayado, pues qué padre, me daban mi ropa y yo me sentía soñado. Estaba en fuerza en tercera división. Sin tener que haber tocado ninguna chamba en una universidad. No, qué nunca chulada. tuve que ir a aplicar algo, o sea, tuve ese privilegio por esa circunstancia que Sin se hacer dio. casting, pues. Exacto. Entonces yo decía, a ver, me voy a dar un límite de 10 años aquí en Fuerzas Básicas. Si no llego a primera división es que no voy a llegar nunca. Es que ya a lo mejor hasta me tengo que ir a buscar otra cosa por otro lado. Que yo quería seguir creciendo. Pero dije, 10 años es un buen número. Bueno. Porque aparte la lana en las divisiones de abajo, pues no es tanta, ¿no? Sí, son sueldos no muy normales. No muy normales, incluso por No hay abajo. premios, no hay bonos. No hay Y pues, digo, a el la único par- es en primera división. a la Los par- demás sí, no. claro, pero a la par del gusto por estar ahí, pues tiene sus planes personales, quieres hacer una familia, pues se necesita dinero. Claro. Bueno, imagínate, yo era feliz en Fuerzas Básicas. Íbamos de viaje, iba nada más el doctor, iba el entrenador y un utilero que llevaba los balones y las... ¿Cómo viajan en esas divisiones? Casi en autobús, todo en autobús. Así fueron Una a vez fuimos a jugar. jugar a Tabasco desde aquí de Monterrey, 23 horas de Qué chingo. autobús. O sea, todo es autobús, no hay avión. Y llegábamos y yo me acuerdo que sin que el entrenador me dijera, oye Paco, pues ayúdame. Yo llegaba yo a ver, dije, el agua. No, nos daban dinero para comprar botellas de agua, como ahorita, en primera. Teníamos que comprar un garrafón de agua y yo me ponía a hacer 300 bolsitas de plástico que comprábamos y les hacía un nudito y les iba echando una hielera. 300 era el número para que no me faltara. Y al final nomás pedía hielo en el hotelito donde íbamos, que eran hotelitos también muy normalitos, muy sencillos. Y yo armaba el agua y les armaba las bolsitas a los muchachos. Y decía, es que si no lo hago yo, pues ¿quién lo va a hacer? Y lo hacía feliz de la vida, se agarraba jugadores, vengan, ayúdenme. Cada entrenamiento, cada partido era así. Había que prepararles de proteínas a los chavitos, licuados de proteína. Yo me llevé una licuadora de mi casa y me ponía a hacerles yo porque les daban el sobre y yo decía, esto no sé si se lo van a tomar estos chavitos, a lo mejor hasta el van y lo venden para irse a comprar unas frituras, ¿verdad? Yo no, aquí se los hacemos y que se lo tomen antes de que se vayan, así nos aseguramos que cuando se va el Piojo Herrera, pues dicen, oye, nos quedó un vacío en el área de rehabilitación del primer equipo. Porque el Piojo traía su equipo. El Piojo traía un kinesiólogo que se fue con él. Entonces empiezan a preguntar ahí a los agentes de, oye, pues ¿habrá alguien aquí en Básicas que podamos subir o traemos a alguien de fuera o qué hacemos? Pues todo, no, hombre, el doctor Francisco. No, llévate al doctor Francisco. Para trabajar no pone peros de nada. Y, a ver, Regresas a esa disposición que se tienes tiene. que ser bueno en la medicina, porque también 2 chavitos que se iban a operar en esa época, yo, a ver, denme chance, y yo, se me hace que yo los puedo sacar sin cirugía. Y hasta hace poquito me topé a un árbitro que nos fue a arbitrar allá al Barrial, un amistoso, me dice, doctor, hace 20 años yo estaba en Básicas y estaban así de operarme y me agarraste tú 2 semanas y nunca me operé. Yo no me acordaba de él. Pero me acuerdo que hubo un par de cosas así, entonces, a ver, no nada más es la disposición, también tienes que tener capacidad. Claro. Entonces, no, hombre, el doctor es muy bueno y aparte la disposición y suban, pues hacen como un sondeo. Bueno, porque Y así, todos me dicen que me suban a mí. disposición sin conocimiento técnico y habilidades, pues también. Tampoco. Vales que eso. Sí, O sea, tienen por más ver que seas buena gente, si eres un desastre a la hora de lo que te toca realmente hacer. Pero bueno, son cositas que como que se suman, ¿no? Entonces me hablan, me dicen, oye, ¿te vienes al primer equipo? ¿Aceptas o no? No, pues sí. Entonces ahí, así es como llevo. 1 año y medio duré en Fuerzas Básicas y subí a primero. De comer pollo pasaste a comer carne Sí. o sea, de volada. Sí, yo me acuerdo para un partido
que íbamos a jugar de tercera división, tenía que ir el jueves, y el partido era el sábado, tenía que ir el jueves y me decían, aquí está un rollito de tape y un rollito de prebenda, que es algo que pones entre la piel y el tape. Me daban un rollo de cada cosa y administralo bien porque es lo único que hay. Ahí me las ingeniaba. No, ahorita pues en primera división llevamos 10 cajas de tape por partido, 10 cajas de prebenda, hay otros 4 o 5 tipos de tapes diferentes, ¿no? O sea, es ilimitado el recurso. El acceso a la tecnología que tienes, ¿cómo funciona ahora todo en la parte alrededor del cuidado del jugador que no existía hace? Sí, no. La verdad es que ahorita nos hace la vida más difícil, más fácil, perdón. O sea, ahorita gestionar y recuperar, rehabilitar es mucho más fácil que antes porque ahorita tienes un chorro de datos que te dan las tecnologías estas, los GPS que le pones al jugador. Las pruebas que hacemos en la pretemporada son 5 veces más de lo que hacemos hace 20 años. ¿A ti te toca entonces subir cuando la Volpe? Se va el Piojo Herrera y el que traen es a Isaac Mizrahi. Fue el que llegó como de bombero. Le va muy mal y llega a la Volpe. Okay. Un año. Bueno, en esa época de la Volpe siempre lo platico. Es la peor época para mí en Rayados. La de la Volpe. ¿Por qué? Que la Volpe, por un lado, es el técnico que yo me ha tocado, que es el más táctico y el que más conocimiento tiene del fútbol como táctico, muy bueno. Pero su personalidad y su forma de tratar a la gente, a los jugadores, a los que trabajamos alrededor, muy mala. ¿Batallaste con H? Y no nada más le pasó en Rayados, en todos sus equipos le pasó. No, nos quería correr a todos por cualquier cosa. Ahí me decía que me fuera a atender viejitos al hospital, que porque para estar en el fútbol no servía. O sea, esos rumores de que es una persona ofensiva para liderar, es verdad, es una persona ofensiva. Sí, digo, los que lo conocemos, todo el mundo te va a decir lo mismo, ¿verdad? Muy bueno como entrenador, pero su trato no es el mejor. Tendrá sus cosas, todos somos diferentes por algo, ¿no? Es que cada quien somos como somos por cosas que nos han pasado en la vida. Yo no lo conozco su historia personal, pero pues así es, tampoco es algo que lo tenemos que juzgar de más. Pero me acuerdo muy claramente cuando una vez nos dijo, mientras a mí, al otro doctor, a los terapeutas que estaban ahí, que nos dijo, mientras estén ustedes aquí, este equipo no va a ganar nada. Y yo por mí los corro a todos y me traigo puros argentinos. Y sin ni siquiera haber hecho algo mal, o sea, el trabajo iba saliendo, había 1 o 2 lesionados, tampoco era que era un desastre, o sea, no sé, tenía sus ideas. Cuando después, un año después que él se va, que somos campeones, me acordé, el primero que me acordé después de mi papá, mi mamá, mi esposa, fue de la Volpe. ¿Ya te toca ser campeón con quién? ¿Con Mohamed? No, con Vucetich. Con Vucetich. Sí. En la época del Chupete y de sí, 2010. La Volpe estuvo en el 2007 al 2008, luego Buce estuvo 2009 hasta el 2014. 15. Otra calidad de persona, supongo. Sí, no, pues Vucetich es un señor, ¿verdad? Muy bien. De todos los que has trabajado, ¿con quién has trabajado más a gusto? Con Vucetich, con Mohamed y ahorita con el profe Dome. Muy, o sea, tipos muy respetuosos, muy buenas personas y que aparte saben mucho de lo que hacen y son gente que te da gusto ir a trabajar porque respetan tu trabajo, no se involucran ni te cuestionan cosas que no son, porque a veces hay entrenadores que ha tocado que empiezan a opinar de cosas médicas sin saber nada, pero se quieren meter de más en su papel y quieren controlar tanto que empiezan a no dejar trabajar bien a la gente. ¿Cómo vives tú la presión de que un jugador tiene que regresar rápido y estar en la cancha porque cobra lo que cobra, gana lo que gana y se contrató como una solución? Y aparte traes a los medios encima, o sea, nadie sabe que eres tú, pero los traes encima. No, sí. Bueno, esa presión tienes que saberla convivir con ella, porque el que no aguante ese tipo de presión no vas a aguantar, te vuelves loco y que no lo puedes aventar la cancha antes de tiempo porque no. Te va peor a ti. Mira, afortunadamente, antes éramos menos personal y mucha la responsabilidad caía sobre mí totalmente y a veces ya había días que no dormía, que estaba muy estresado. Ahorita tenemos 3-4 veces más personal que antes, o sea, son áreas médicas que cada vez se van a hacer más robustas y tenemos más gente ahorita que son muy buenos en lo que hacen y ellos nos ayudan a ir sacando jugadores con varios puntos, desde varias estrategias disciplinarias. O sea, tenemos un readaptador ahorita
El readaptador es, se lesiona un jugador, los médicos hacemos el diagnóstico, establecemos como un plan, se lo damos a los kinesiólogos y a los terapeutas. Ellos empiezan a llevarlos de menos a más. Cuando ya me dicen, o nos reunimos y nos dicen, este ya está corriendo, este ya no le duele nada, pero todavía no lo podemos mandar a entrenar porque estuvo 2 o 3 semanas fuera, está desacondicionado. Si lo metes a entrenar así, se te va a volver a lesionar. Entonces, ahí es, ok, listo, ahora lo va a agarrar el readaptador. El readaptador es ese proceso de que ya no le duele nada, pero todavía no lo puedes meter con los compañeros. Esa transición la hace un readaptador, que ahorita tenemos uno muy bueno. Y antes yo hacía el diagnóstico, yo hacía el plan, yo lo llevaba que no le doliera nada, yo lo readaptaba. Pero tú eres el responsable 100%. Yo hacía el trabajo que ahorita hacen, por ejemplo, 3 o 4 personas, a mí me tocaba en esa parte hacerlo yo solo. Eran otros tiempos, ¿verdad? Ahorita ya se ha hecho más profesionalizado, ya le das a cada quien su partecita que le toque, que es muy bueno en eso. Y antes no, antes también la visión era, no, pues con el doctor lo puede hacer todo, no, pues que se lo avienta, ¿para qué traemos más gente? La verdad, lo hice muchos años y o sea, la verdad lo hicimos bien. 2007 ya está cerca de tener 20 años al frente del primer equipo. Sí, el 2026, el año del Mundial, yo tengo mi registro que entré a tercera división en el 2016, agosto del 16. Entonces en agosto del 2026 cumplo 20 años. Oye, Doc, ahora con toda esta mega profesionalización de los jugadores y sus capacidades como seres humanos, ¿qué tan cerca está, regreso al punto, como seres humanos, qué tan cerca está el fútbol de llevar al límite el cuerpo humano en su rendimiento deportivo? Porque se vive ya en todos los deportes, ¿no? O sea, ya antes podían jugar panzoncitos, no correr tanto. Acordemos del mismo Mohamed, ¿no? Que era un estilo de poca recuperación, más estratégico. Hoy no, hoy el jugador es fortaleza y cuerpo al límite. ¿Qué tan cerca ves tú que el cuerpo ya está al límite en el deporte? Ya están al límite, nos damos cuenta por todo evolucionado. Ahorita corren más que antes, son más fuertes que antes, pero hay algo que nos dice que sí los estamos exigiendo mucho y que ya llega un momento en que nos están avisando que ya no podemos avanzar más, que es las lesiones cada vez son más. En lugar de decir, oye, todo avanza y la tecnología, supondríamos que pues cada vez hay menos lesiones, porque ya ahora es más medido. Y no, estudios en Europa, en los equipos top de Europa, en México, te dice que cada vez hay más lesiones musculares, y eso es porque ahorita hay muchos más partidos que antes. A veces los periodos de descanso entre partido y partido son muy poquitos. En verano, en lugar antes les dabas un mes de vacaciones, ahorita es, hombre, vengan en 2 semanas porque hay un mundial de clubes, o vénganse ahí porque hay una Leagues Cup. Al final el fútbol es un negocio también, y las asociaciones y los clubes pues buscan también mover al producto para que genere. Claro. Y también eso se genera en un sueldo bueno al jugador. O sea, todos somos parte. Es todo un negocio. Pero ¿qué implica? Que sí, que al jugador no lo estamos llevando a un límite y solito el jugador que no se cuida, el jugador que se desveló, el jugador que no come bien, a veces ya no tienes ni qué castigarlo o no tienes por qué evidenciarlo, porque solito empieza a bajar el rendimiento, y los que sí se cuidan y son profesionales son los que empiezan a jugar más, a rendir, y ellos solitos se van definiendo su carrera. Porque ahorita hablabas de que, oye, este jugador ya se rehabilitó, ya está corriendo, pero no lo puedes meter a jugar porque está fuera de ritmo. O sea, eso habla de que lo tienes que llevar a un punto como atleta, pero súper máximo, sí, vigilando todos sus indicadores porque hoy puesto por puesto está competidísimo. Y fíjate, los indicadores que te da el GPS, por ejemplo, tú eres jugador y yo te tengo registrado todos tus partidos, entrenamientos. Entonces yo le digo a la gente que maneja esos números, digo, dame los máximos de este jugador. Entonces me dicen, ok, la velocidad máxima que ha corrido es esta, los mayores sprints que ha hecho en un entrenamiento son estos, los mayores frenos y aceleraciones que ha hecho son estos. O sea, hay un chorro de parámetros. Entonces yo te pongo a entrenar y veo y digo, no hombre, este está en un 60% de su máximo. Pues me faltan 10 días, 2 semanas de readaptación, porque cuando yo lo mande con sus compañeros es porque ya tienen los números igual que antes de lesionarse. Esa es la ventaja de tener números, que te permite
Antes era más artesanal, yo lo hacía Sí, más claro. artesanal. Al tanteo. A ver, darle a correr, pues decían, "No, es que todavía no lo veo rápido", pero no teníamos antes, no existía eso. Lo tenías que hacer muy cómo lo ibas percibiendo al jugador. Y ahorita es más ¿A ti fácil. qué te ha tocado estar en partido? Porque Monterrey ha tenido muchos partidos internacionales en 20 años, sí, en Sudamérica y en Estados Unidos. ¿Cómo ves el nivel de la fortaleza física de la Liga Mexicana contra otras ligas? Por ejemplo, que digas, no mames, estos güeyes... No, pues cuando nos ha tocado enfrentar rivales europeos, pues físicamente, por genética, incluso, digo, eso es algo que lo vemos, tú ves el común de gente que camina aquí en Monterrey o en cualquier ciudad mexicana y te vas a Berlín y pues no ves la misma gente que acá, ni en estatura, ni en físico. Sí, claro. Es diferente y es por genética también. Pero el europeo tiene esa ventaja y luego el europeo se lleva y se contrata a los mejores africanos y pues también son unos superdotados físicamente y eso a la hora de competir se nota. Nosotros tenemos a lo mejor el jugador un poquito más bajito, no con una genética tan musculosa y eso es una diferencia. Por eso, ¿cuántos títulos tienen los equipos con genéticas europeas? Sí, claro. ¿Cuántos títulos mundiales? Pero ahí sí es algo que a ojo de buen cubero, estando ahí y haciendo tu comparativa solo de vista, sí dices, no, pues sí estamos en A desventaja. lo mejor a la hora de que ves los números dices, oye, mira, el máximo que corrió ellos fueron 12 kilómetros. Bueno, yo también tengo uno que corrió 12. Pero a lo mejor al momento de chocar, al momento de la velocidad, ahí puede haber ciertas diferencias. Y por eso cuando un equipo mexicano juega contra un europeo, ellos son favoritos siempre. Ya veremos ¿Cómo te va contra los equipos americanos? Físicamente son muy buenos también, pero a lo mejor técnicamente siento que los equipos mexicanos son mejores que los de la MLS. Pero antes estábamos así, ahorita estamos así. Sí, más parejeando. Cada vez se acerca más porque han llegado europeos también a la MLS, muchos sudamericanos, y eso les enseña cosas también a ellos y cada vez compiten mejor los de la MLS contra los mexicanos. Tú que eres especialista de esto, Doc, ¿harías cambios? ¿Harías cambios en la parte, no sé, de las plantillas, más plantillas, que los jugadores jueguen menos minutos? No es tan fácil porque te digo que al final, por ejemplo, tú un jugador le preguntas si ellos quieren jugar todo. Mientras más jueguen mejor, porque muchos contratos incluso son por partido, por minutos, les dan bonos. Tú que le digas a un jugador, oye, vas a jugar menos porque te quiero cuidar, y le estás diciendo que le vas a pagar menos tal vez. Sí, claro. Y lo primero que te van a decir, no, yo a esto me dedico y yo juego. No es tan fácil, no es tan fácil regularlo, porque sí, a veces nos quejamos de que hay muchos juegos y eso, pero si hubiera menos juegos también habría menos dinero. Y pues todo mundo cuando le digas, oye, ahora te voy a pagar menos porque ya vamos a hacer menos juegos, no entra creo que menos le lana a guste la a nadie. caja, se reparte menos dinero, hay menos... El pastel ya va a estar menos grande y la rebanada va a ser más pequeña. Sí. Oye, Doc, ahorita platicábamos que estás en el equipo de tus amores y que estás muy contento ahí. ¿Qué pasa si un día te hablan de Tigres o de Cruz Azul o de otro? ¿Irías? Mira, después de 20 años ya tengo muy claro que cuando salga del fútbol, cuando salga de Rayados ya el fútbol ya no vuelvo. O sea, ya... O sea, ahorita ya hiciste lo que tenías que hacer en el fútbol. Ya no pensaría, bueno, déjame ver ahora qué equipo voy o a pedir trabajo. Afortunadamente ahorita tengo una práctica médica privada, yo en el hospital muy buena, que me permite ahorita, si de repente de un día para otro me dijeran ya el fútbol ya no existe, yo estaré muy tranquilo, incluso ya me genera más ingreso a mí el hospital que el fútbol. Pero la diferencia es que al hospital voy 3 o 4 horas al día, 3 o 4 días a la semana, más en la tarde voy, no viajo, los fines de semana estaría libre y ya gano más que en el fútbol, que es 24/7. Bueno, esa es otra pregunta que te iba a hacer. Llevas 20 años sin vida, o sea, no 15 años, no bodas. No sin vida. A ver, los que estamos en el fútbol, todos coincidimos en de que no, pues yo me perdí eventos familiares, eventos escolares de mis hijos, me perdí cumpleaños, me tocó andar fuera en fechas importantes, pero bueno, eso siempre se compensa con la experiencia que te da el fútbol de vivir cosas que es difícil que cualquier persona le toque vivir. Lo que Conocer casi todos los continentes, visitar tantos países, visitar estadios. Porque tocaron los mundiales de clubes, sí, es obvio. Yo hace poquito estaba haciendo cuentas y ya ando cerca de los 1000 partidos yo
de estar en la banca. Es un buen número. ¿Sigues estando motivado? O sea, ¿sigues? Sí, no, si cada partido lo vivo como si fuera el último, porque el estar en la banca en un partido con un estadio lleno y mi primer partido que entré no dejaba de pensar en que si salgo en la tele y me equivoco, hasta que me agarró el doctor que estaba ahí conmigo y me dice, a ver, enfócate en lo que tienes, olvídate de la gente de la tribuna, olvídate de la televisión, enfócate en lo que está aquí enfrente de ti, porque si no te vas a congelar. Y a partir de ahí, bueno, a través de los años, yo estoy tratando a un jugador en la cancha como si lo estuviera viendo en el consultorio. O sea, para tratar algo tienes que estar con calma y con la cabeza tranquila, porque eso de ponerte nervioso para un doctor no puede ser. Oye, Paco, ¿y cómo vives más el juego? ¿Más preocupado por los jugadores y viendo lo que están haciendo ellos en lo personal y que no se lesionen? ¿O la parte táctica, el resultado y por la afición que tienes por el equipo? Las dos cosas es imposible no ponerle atención. Si el equipo va perdiendo, pues te preocupas y empiezas a ver y a sufrir de que nos van a eliminar, aunque todos están sanos, tú estás preocupado porque... Sí, pero ya empiezas a ver al otro cojear y al otro que le acaban de dar un hielo. Y hay veces que el balón está no sé dónde y yo tengo que estar viendo uno que se quedó tirado y el balón está allá y a veces no ves ni el gol porque te le quedaste viendo y tú... Tengo que entrar, podrá seguir, no podrá seguir, le tengo que hablar al entrenador para decirle que sigue o no. Y a veces digo, no vi el gol, porque estoy viendo ¿verdad? Entonces no es tan... No, es imposible no ponerle atención al juego, tienes que ponerle, pero también tienes que ver esos detalles. Ya con el paso de los años, a veces el jugador no me dice nada, pero yo lo veo y voy a ir con el auxiliar o ahí le digo, oye, ojo con porque ya lo veo que no está arrancando y entonces ya en una pausa, hace señas, ¿cómo está? No, pues me acalambré o ya ando fundido. Los tienes que conocer también cómo son, sí, para ver si les detectas algo antes de que se les... El jugador se aferra a veces aunque ande mal. Cuando hay golpes de cabeza, ahorita tenemos un protocolo de conmoción y tú llegas a ver un jugador conmocionado y lo primero que hay es que está combativo de que no tengo nada. Y le empiezas a preguntar 2 o 3 cosas y no se acuerda cómo va el partido. Es un dato de conmoción, ahí lo tienes que sacar. Pero el jugador nunca se quiere salir. Siempre te dice, no se puede, ¿qué te pasa? Y ese es un dato también de conmoción, el ponerte muy agresivo. Entonces yo cuando están en pretemporada, que les hago una evaluación de cómo están de acá, basal, o sea, en reposo, les digo, mira, va a llegar un momento que te vas a pegar en la cabeza, yo voy a entrar y te tengo que cuidar porque tú eres hijo, papá, hermano, esposo. Y un activo del club. Y no quiero que te pase nada a ti como persona. Claro. Le digo, pero tú me vas a decir que no quieres que te saque. Ahorita que estás tranquilo te pregunto, ¿quieres que te saque, que te cuide tu vida? ¿O te dejo jugar? No, doctor, tú cuídame y no me hagas caso y si me tienes que sacar. En ese momento lo captan, pero en el partido no, entonces... Me ha tocado que hasta te discutes con un jugador porque dices, es que ya no juegues, es peligroso porque traes un golpe fuerte y no se quieren salir, pero ya nos ayuda ahorita que hay un neurólogo neutral en cada partido, que si el neurólogo también lo ve, le dice al árbitro cambio, ya no hay marcha atrás. Y ya el jugador va y se pelea con el neurólogo, no conmigo, pero... ¿Qué tan difícil es obligar a las estrellas europeas a que tienen que seguir tus reglas y someterse a lo que digas? No es difícil porque es parte de un trabajo. Cuando es una rehabilitación les explicas a todos el plan, les dices cuando sí, qué no hacer, qué sí hacer. Cuando hay comunicación y hay un plan, ahorita con los jugadores estos que mencionas europeos, pues vienen ellos de estar en el nivel top. Sí, estás hablando ahorita de Oliver, de Ramos, de Canales, o sea, son jugadores top. Tienes que estar a la altura y tienes que ofrecerles la mejor atención posible. Porque vienen de recibir las mejores atenciones a nivel mundial. Vienen de recibir cosas top a nivel mundial. Entonces, la verdad que nos ha ido bien con ellos. Porque ven que hay y con muchos otros que ha pasado, ¿no? Sí. Pero bueno, los demás, no nos había tocado que viniera tanto europeo como ahorita. O sea, y eso sí te mete una exigencia diferente. De hecho, hemos aprendido cosas de ellos que no hacíamos y que no, es que miren, tal equipo, esto lo hacíamos y, vamos a ver, y empiezas a checar y, pues, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo aquí. Y hemos implementado cosas que no teníamos por ellos, o sea, nos dejaron un aprendizaje. Digo, el caso de Ramos, pues
tipo que yo lo pongo siempre al nivel de Messi, de Cristiano, en cuanto a popularidad y cuanto logros que tuvo. Levantó un campeonato del mundo, Champions, sí. Es una celebridad y nos dejó mucho aprendizaje de cómo convivir con una estrella así, cómo lo ves tú, cómo trabaja en el día a día. Es un ejemplo para todos, ¿eh? Por eso sigue jugando a los 40 años. Pero bueno, ya. Son casos Ya nos excepcionales. despedimos de él. Ya a ver si alguna vez que vayamos a España a visitarlo nos recuerda y nos dice, sí, te doy boletos para algo. Oye, Paco, pues qué gusto tenerte aquí. Está bien interesante la plática. Muchas felicidades porque tienes una historia de éxito que a todo mundo va a inspirar. Es de esas historias que dicen, no, sí se puede. O sea, no tienes que tener ni los conocidos, ni el dedazo, ni nada, sino trabajar y luchar por los sueños. Exacto, no conocía a nadie yo cuando entré a donde entré, y pues toda esa base de las ganas que le pones, de la capacidad, porque sí tienes que tener capacidad, y cuando se combina eso, pues es más fácil. Bueno, pues muchas gracias por la plática, qué gusto tenerte, muy agradable, mucha suerte con lo que viene con Rayados, y pues qué padre que aparte que digas que el fútbol ya te dio lo que te tenía que dar, y que si ya no lo tienes... Sí, la verdad que no le debo nada al fútbol, ni me debe nada. Me tocó ya ser campeón, visitar lugares. Alguna vez volveré ya como aficionado, ahora tomarme una cerveza. Tienes y 20 años sin ir como aficionado. Tengo 20 años sin ir a ver a los Rayados, es lo que les digo yo, pero como aficionado. Entonces, bueno, ya veremos qué nos depara el destino. Digo, estamos cómodos, disfrutando el día a día, pero sabes que cada año que pasa, pues... de hecho yo les digo, hay que ir buscando un doctor como era yo hace 20 años, recién graduado, con toda la pila, con todas las ganas, y empezarlo a formar, porque para así cuando yo me llegue a ir, ya tienes a alguien, que no llegue alguien tan verde como puede haber llegado yo incluso, ¿verdad? Pero bueno, estamos contentos y pues un placer haber estado aquí. Felicidades, Paco, y muchas gracias por compartirnos tu historia. Hombre, al contrario. Gracias.